Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles día 19 de febrero de 2025. Tendremos que empezar recordándoles, no ha habido grandes novedades en las últimas horas, algo que sí que nos ha producido, no solo aquí en España, sino en todos los países europeos, una cierta conmoción, cuando hemos descubierto que Donald Trump ayer en la Casa Blanca pues hizo una serie de afirmaciones a propósito del conflicto de Ucrania que son muy sorprendentes. En primer lugar, porque llegó a culpar a Ucrania de la invasión, de la guerra, cuando Ucrania, como todos sabemos, no ha sido quien ha propiciado, quien ha iniciado el conflicto, sino la víctima que fue invadida por Rusia. Le ha afeado la conducta diciendo que por qué reclama un sitio en la mesa si resulta que ha tenido 3 años para llegar a un acuerdo con Rusia y nos hubiéramos ahorrado muchos muertos y muchos disgustos, decía Donald Trump. Es algo sorprendente y es algo que no ha sentado nada bien en ninguna de las cancillerías europeas. Ya saben ustedes que la diplomacia tiene su propia regla y por lo tanto pues uno, en vez de enfrentarse directamente con Trump, pues trata de hacer un passing shot, que se dice en términos tenísticos, o de mirar al artesonado del techo, silbar el puente sobre el río Kwai o disimular un enfado que de todas maneras se ha producido. ¿Y por qué se ha producido? Pues porque lo de Trump es verdaderamente sorprendente. Dejémoslo ahí y así no utilizaré un adjetivo que me pueda acarrear conflictos. Hablando de diplomacia, se ha dado además una circunstancia, y es que Keith Kellogg, que es el representante norteamericano para Ucrania, ha llegado hoy a Kiev y tenía que vérselas con Zelensky. Fíjense cómo estaba el ambiente. Y la verdad es que la respuesta de Zelensky ha sido bastante moderada. Él está enfadado y en algunas de las declaraciones se ve claramente que ha querido, digamos, mantener una actitud de clara discrepancia con las palabras de Trump. Pero, en mi modesta opinión, sin entrar, digamos, en una confrontación muy directa. Quien lo sabe bien y nos lo cuenta es Verónica Jorro. Buenas tardes. Keith Kellogg ha llegado a la capital ucraniana en un momento de máxima tensión diplomática y apenas unas horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump cuestionase públicamente el papel de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Trump afirmó el martes que Zelensky tiene un nivel de respaldo del 4% y en una crítica sin precedentes recordó que Ucrania no celebra elecciones presidenciales desde el año 2019, una tesis a la que se agarra Rusia para poner en duda la legitimidad de la actual cúpula política. Desafortunadamente, el presidente Trump, a quien respetamos mucho como líder del pueblo estadounidense, vive en un espacio de desinformación, ha dicho Zelensky en una rueda de prensa en la que ha descartado que los datos dados por el inquilino de la Casa Blanca sean ciertos. En este sentido, ha dicho que hay mucha información circulando y que sale de Rusia. Zelensky ha llamado en cualquier caso a centrarse en cuestiones tangibles y un día después de la reunión entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudí ha lamentado que en dicho encuentro no se hablase de temas como los prisioneros de guerra o de los constantes bombardeos rusos. El retorno de Trump a la Casa Blanca ha supuesto, en palabras de Zelensky, sacar a Putin de su aislamiento, algo que entiende que a las autoridades rusas les beneficia, especialmente si hay, dice, señales de que pueden ser considerados como una víctima. Bueno, ya saben que en esta historia en concreto Zelensky no está solo y tiene, digamos, por lo menos desde el punto de vista retórico, la cercanía de los países de la Unión Europea, que también están enfadados, esto ya lo sabemos, con Donald Trump, porque Donald Trump tampoco les dio un lugar en la mesa durante la reunión en Arabia y tampoco tiene previsto dársela en las sucesivas reuniones que se vuelvan a producir, incluso ya con la presencia de Putin y de Donald Trump. Sin embargo, Europa ha querido pasar de la retórica a los hechos. Hoy ha hablado Álvarez. Es una pena porque ya ha habido sesión de control y yo la verdad es que en mi ingenuidad característica pensaba que este asunto iba a estar presente en la sesión de control y que íbamos a poder escuchar pues un debate de cierta altura entre la oposición y el gobierno, porque me parece que es un asunto de máxima actualidad. Sin embargo, ya les anuncio que no ha habido grandes declaraciones, ha habido una interpelación breve y muy insustancial desde mi punto de vista entre Belén Hoyo, que es una diputada del PP, y el ministro Álvarez, y nada más. Cosa sorprendente. Álvarez sí que ha tenido que hablar, naturalmente, en los pasillos del Congreso, pero fuera de lo que es el ámbito del control al gobierno por parte de la oposición. ¿Y qué ha dicho? Escuchen. Tenemos todos los europeos muy claros que esa paz tiene que ser justa, no puede haber un premio para el agresor y al mismo tiempo tiene que ser una paz duradera, no puede ser simplemente un alto el fuego. La voz de Ucrania tiene que estar presente. Es un Estado soberano con un gobierno democráticamente elegido y desde luego los europeos tenemos que estar también en esa mesa de negociación porque llevamos casi ya terminando el tercer año de guerra de agresión apoyando la democracia y la soberanía de Ucrania y porque la seguridad europea está afectada.
Como ven, nada nuevo bajo el sol. Desde el punto de vista retórico, insisto, estos son declaraciones que podrían haberse producido ayer o antes de ayer o hace 3 días o hace 4, porque yo creo que todos esos días consecutivamente hemos escuchado al ministro de Exteriores diciendo cosas muy parecidas. Pero les decía que los países de la Unión Europea han querido pasar de las musas al teatro y han tomado una decisión que a mí me parece que hay que interpretar como un claro respaldo a Zelensky y una toma de distancia con la posición que está protagonizando Donald Trump. ¿Y en qué ha consistido? En la adopción de nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Verónica Jorro. Sí, la Unión Europea, que como dices, por el momento también está fuera de las negociaciones de paz, ha decidido reforzar las sanciones contra Rusia, una nueva tanda que incluye el veto a la importación de aluminio ruso y más medidas contra la flota fantasma, con la que Moscú elude las restricciones comerciales. El acuerdo a nivel de embajadores de la Unión Europea lo ha celebrado la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en redes sociales en el que ha destacado que la Unión Europea toma medidas, dice, más drásticas contra la evasión de las sanciones. Entre las medidas incluidas en el 16º paquete europeo de sanciones desde la invasión rusa destacan castigos a 73 buques de la flota clandestina con la que Rusia trata de sortear las restricciones comerciales, además de medidas contra 53 empresas que facilitan estas maniobras. La Unión Europea redobla así sus sanciones individuales con 48 personas y 35 entidades adicionales que se suman a los casi 2.400 personas y empresas que tienen prohibida la entrada en la Unión Europea y ven congelados también sus bienes en la Unión, las mayores sanciones de la historia del bloque. Esta ronda de sanciones se acuerda a días del tercer aniversario de la invasión rusa y cuando Moscú busca un acercamiento a Estados Unidos para acercar posturas, retirar sanciones y lanzar negociaciones de paz sobre Ucrania, sin contar de momento con europeos ni ucranianos. En este contexto cobra más relevancia que la Unión Europea insista en presionar a Putin, estrechando el círculo sobre algunos sectores clave para la economía rusa. Gracias, Verónica Jorro. Estas son las novedades que hoy podemos contar a propósito de este conflicto que nos tiene a todos en vilo. Les decía hace un instante, yo esperaba que hoy en la sesión de control este asunto estuviera presente, pero no lo ha estado. De manera, insisto, muy tangencial, en un rifirrafe entre una diputada del Partido Popular y el ministro de Exteriores, pero de manera bastante insustancial. ¿Y de qué se ha hablado hoy entonces en la sesión de control? Bueno, ya saben que siempre el enfrentamiento estelar, el que se espera con más expectación, es el que protagonizan el jefe del gobierno y el jefe de la oposición, es decir, Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y el salario mínimo interprofesional es lo que ha, digamos, catalizado la opinión preferente del Partido Popular. Siempre pasa lo mismo, el Partido Popular inscribe en la sesión de control una pregunta y luego cuando llega el momento de hacer la pregunta en el Congreso se cambia la pregunta para tratar de sorprender, en este caso al presidente del gobierno, en un renuncio. Y esto es más o menos, una vez más, lo que ha ocurrido. Le hago una pregunta muy sencilla. ¿La vicepresidenta Díaz sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF o mintió cuando dijo que se enteró por la prensa? Vuelve a cambiar usted la pregunta. Usted me pregunta por si el gobierno se preocupa o no por el bienestar de los ciudadanos. En el año 2018 el salario medio en nuestro país era de 1.700 euros. Hoy es de 2.100 euros. En el año 2018 la pensión media era de 1.000 euros. Hoy es de 1.500 euros. En el año 2018 había 19 millones de personas ocupadas. Hoy hay casi 22 millones. Muy bien, señor presidente. Es usted tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles. Mire, llevamos un año viendo en qué gastan ustedes los recursos de los trabajadores españoles. Ellos, los españoles, no paran de trabajar, ustedes les fríen impuestos y el esfuerzo de la gente ¿en qué acaba? Acaba convirtiéndose en cesiones para sus socios, mordidas y pisos para su entorno y sus ministros y el gobierno más caro de la democracia. Señor Sánchez, nunca un gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo. España lidera el crecimiento económico en Europa. Tenemos casi 22 millones de personas ocupadas y la semana pasada, señoría, el Instituto Nacional de Estadística dijo que la tasa de pobreza en nuestro país, aun continuando siendo alta, es la más baja de la serie histórica. Bueno, como ven ustedes, la oposición pregunta por peras y el gobierno responde con manzanas. No hay tampoco que llamarse engaño porque esto es bastante habitual. Es curioso porque hay un titular hoy en El País que resume bastante bien lo que ha ocurrido hoy en la sesión de control. Dice El País: el discurso contra el infierno fiscal une a todas las derechas en el Congreso.
Y me hace gracia porque en función del contexto político en el que estemos podemos hablar de la mayoría progresista que apoya al gobierno, donde está Junts, o a veces podemos aplicar, otro adjetivo distinto a Junts. No forma parte de la mayoría progresista que apoya al gobierno, sino de las derechas que coexisten en el Congreso de los Diputados. Pero sí que es verdad que hoy de lo que se ha hablado, veíamos o escuchábamos, por decirlo mejor, al señor Núñez Feijóo tocar ese asunto de Rondón. Pero es que luego, cuando le ha tocado el turno a María Jesús Montero, como, destinataria de las otras preguntas de los grupos parlamentarios, de lo que se ha hablado en efectos del infierno fiscal, es decir, de la subida de impuestos. Para abrir boca, escuchen el rifirrafe parlamentario entre Juan Bravo, que es Partido Popular, María Jesús Montero, ministra de Hacienda. ¿Le ha contado usted a los españoles que usted ha recaudado 140.000 millones de euros más en el año 2024 cuando llegaron, en el año 2018, que ha subido 97 veces los impuestos? ¿Saben que cobra 16.500 de salario mínimo anual le van a quedar 15.500 porque va a pagar 1.000 euros de cotizaciones sociales? Impuestos. ¿Saben cuando vaya al supermercado pagará el IVA de los alimentos más alto porque usted decidió no prorrogar la rebaja? Impuestos. ¿Saben que cuando pague el recibo de la luz, el del salario mínimo, pagará 3 impuestos? El de la producción, el de energía y el del IVA, impuestos. ¿Sabe cuándo vaya a repostar a la gasolina pagará 2 impuestos? Hidrocarburos e IVA. No va a parar de pagar impuestos. Esto se resume en 3 frases. El trabajador paga más, el empresario paga más y usted recauda más. El mayor número de personas trabajando en nuestro país con el riesgo de personas en pobreza más bajo que hemos tenido en la serie histórica. Eso es lo que ustedes no toleran. Eso es lo que ustedes no quieren que se escuche. Y señor Bravo, nosotros no hemos subido los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora. No, es mentira, es mentira. Bueno, esta es la primera vez que María Jesús Montero afirmaba rotundamente que no había subido los impuestos a la clase trabajadora. Pero, como bien les decía, no era solo el Partido Popular el que estaba manteniendo esa tesis. Los grupos que están ideológicamente más a la derecha también han suscrito esa tesis. Escuchen ahora al que ha ejercido hoy en esta materia de portavoz de Vox, que se llama José María Figaredo. Han subido o han llevado a cabo más de 90 subidas de impuestos. Las últimas son especialmente escandalosas. Han subido las cotizaciones a la seguridad a los autónomos con la reforma que aprobaron con el PP. Han subido ustedes el IRPF a las rentas más bajas. Han subido ustedes el IVA a los alimentos básicos. Han subido ustedes el IVA a la luz del 10 al 21%. Han subido ustedes la plusvalía municipal. Están ustedes asfixiando a los españoles. Discurso muy parecido al que escuchábamos en boca de Juan Bravo. Claro, María Jesús Montero, cuando tenía que responder al Partido Popular, decía: no hemos subido los impuestos. Pero ya se ha venido arriba y ahora ha cambiado en la réplica al señor Figaredo incluso la formulación de su respuesta. No es que no hayamos subido, no, es que hemos bajado los impuestos. Este gobierno no ha subido los impuestos, los ha bajado. Este salario en la época de gobierno del Partido Popular tributaba 839 euros, ahora el 80% tributa 0. ¿Y alguien se lo ha creído? En la bancada de la derecha no. Hemos escuchado al Partido Popular, hemos escuchado a Vox. Escuchen ahora a Josep María Crusset en representación de Junts per Catalunya. Senyora Montero, ¿com justifica el govern l'augment d'impostos que pateixen els ciutadans? Señor Crusset, yo creo que usted y el resto del arco parlamentario de este hemiciclo sabe perfectamente que supuestamente si alguien hubiera aprobado una subida de los impuestos del IRPF a la clase baja o a la gente de clase media, tendría que haber contado necesariamente con su voto. Señor Crusset, ¿ustedes han votado en algún momento a favor de esa subida de impuestos? No. ¿Sabe por qué? Porque no se ha producido esa supuesta subida de impuestos. Bueno, ¿creen ustedes que el señor Crusset ha comprado esta mercancía retórica? En absoluto, esta ha sido la dúplica del portavoz de Junts per Catalunya. Usted pot dir el que vulgui, però la realitat... Señora vicepresidenta, usted puede decir lo que quiera, pero la realidad es que la presión fiscal, con sus datos, en los últimos años ha subido un 20% en global. Ustedes han recaudado un 39% más en IRPF y un 43% más en impuestos de sociedades. La trampa que usted no cuenta es que todos sufriremos un aumento de impuestos encubiertos con su negativa a deflectar el IRPF considerando la inflación. Pero, mire usted, el problema no es pagar impuestos, el problema está
está en que ustedes ofrecen unos servicios cada vez más precarios para unos impuestos cada vez más caros. Para ello queremos la independencia, porque los catalanes estamos hartos de pagar y callar. Y por eso ustedes aquí, señora Montero, no cuentan con nuestros votos a cambio de nada. Estado del bienestar, se trata de eso, señor Cruzet. Bueno, el señor Cruzet, que es Junts per Catalunya, partido independentista, aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid siempre para pedir la independencia. Ahora se pide la independencia precisamente por ese infierno fiscal, que es una tesis que han suscrito a la limón tanto Junts per Catalunya como el Partido Popular como Vox. Y fíjense, incluso, aunque es verdad que no estaban hablando estrictamente de la subida de impuestos, pero que sí que estaban hablando de la decisión del gobierno de que el nuevo salario mínimo interprofesional pague IRPF. Está la izquierda muy enfadada con eso, como saben, también el Partido Popular, pero hoy quien ha querido llevar la voz cantante en ese malestar, aparte de Feijóo, ya lo hemos escuchado hace un instante, ha sido precisamente la izquierda. De manera distinta, ya saben ustedes que en la izquierda hay que hacer distinciones. Hay un partido que está a la gresca y no lo disimula, que es Podemos, y hay otro partido, que es Sumar, que como luego veremos, pues trata de nadar y guardar la ropa, porque está en una posición complicada. No en vano comparte la misma mesa en el salón del Consejo de Ministros con el señor Sánchez, con la parte socialista del gobierno. Pero bueno, Belarra estaba muy enfadada con las declaraciones que había hecho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diciendo que el nuevo salario mínimo interprofesional alejaba a la mayor parte de los ciudadanos de este país del umbral de la pobreza. Y entonces, claro, lo que ha hecho Belarra, la portavoz, como saben ustedes, además todavía hasta que haya Congreso, capitoste máxima de Podemos, es hacer cuentas, y a ella no le salen las cuentas. Un salario mínimo de 1.184 euros. Pagamos lo que vale el alquiler medio en España por un piso de 80 metros cuadrados. 1.063 euros. Le quedan 121 euros en la cuenta. Pagamos el gasto medio en alimentación, que está en 420 euros al mes. Le quedan menos 299 euros en la cuenta. Pagamos la luz de media 91,38 euros. Le quedan menos 390,38 euros. A mí, señora Montero, no me salen las cuentas. Y no cuento ni internet, ni el teléfono, ni las cañas que mucha gente no se puede tomar. Y no hablemos de tener hijos o de intentar irse de vacaciones con un salario mínimo como este. Claro, esto es la radio y no les puedo poner las caras que ponía Yolanda Díaz, porque que eran todo un poema, ¿eh? O sea, luego la escucharemos un poquito nadando y guardando la ropa al mismo tiempo. Pero claro, había tal, digamos, unanimidad a la hora de cargar contra María Jesús Montero por una razón o por otra, que al final María Jesús Montero pues estaba en una situación muy comprometida y Yolanda Díaz estaba tratando de disimular como podía, bastante mal, ¿eh? Insisto que las caras en televisión son todo un poema. Y luego, naturalmente, el principal partido de la oposición, que quería de esta situación, aparte de poner en evidencia lo del infierno fiscal, pues dejar muy claro que este es un gobierno que no tiene ninguna cohesión interna, que está dividido. Ya hemos escuchado que la pregunta inicial del presidente del Partido Popular, el presidente del gobierno, es ¿quién miente? ¿María Jesús Montero o Yolanda Díaz? Hemos visto cómo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, no le ha querido responder y ha salido por peteneras diciendo esta no es la pregunta que estaba registrada. Yo le contesto a la pregunta que usted había registrado. La que acaba de improvisar me entra por un oído y me sale por el otro. Pero luego ha habido un segundo intento en el lance parlamentario que han protagonizado Borja Semper, portavoz del Partido Popular, y la portavoz del gobierno. Borja Semper lo ha intentado y Pilar Alegría pues ha seguido el ejemplo de su mayor, del presidente del gobierno, y naturalmente se ha quitado del medio. La semana pasada innovaron pegándose ustedes en público a cuenta de la tributación del salario mínimo del impuesto a la pobreza. La señora vicepresidenta dijo que ella no se había enterado y usted le dijo, susurrando, eso no es así. La pregunta es fácil, señora ministra. ¿Quién mintió? ¿Usted o la vicepresidenta del gobierno? Usted me preguntaba esta mañana si soy la portavoz de una parte del gobierno o de todo el gobierno. Y a pesar de los trienios que lleva usted en política, se lo aclaro. Soy la portavoz del Gobierno de España. ¿Quién miente? No me haga regates. No se escape. Y es normal que esta Cámara quiera saber si miente la vicepresidenta del Gobierno o usted. Si usted intenta humillar a la vicepresidenta del Gobierno, si le ocultan información o si ella miente a todos los españoles. Parece razonable que la oposición le pregunte a usted y usted responda. Sesión de control tras sesión de control, los ciudadanos ven a las claras cuál es el tipo de oposición política que ustedes están realizando. Ustedes claramente han abandonado el debate legítimo de las ideas y han optado por hacer una oposición política basada en la más absoluta nimiedad y la nadería. Y eso muestra un absoluto desprecio
hacia las políticas que estamos aprobando desde este Gobierno, por cierto, siempre en su contra, siempre con su voto contrario, y son políticas que están mejorando la vida de la gente. Bueno, tengo que decir que siempre lo he intentado, pero ha sido inútil. Han visto que no ha respondido a la pregunta de quién miente. Claro, vuelvo a repetir, Yolanda Díaz estaba ahí presente, estaba delante, había protagonizado públicamente enfrentamientos con María Jesús Montero. Y ha habido un momento en que no ha tenido más remedio que hablar. ¿Y qué ha querido decir Yolanda Díaz? Ustedes la van a escuchar. El resumen del resumen es: quieren ustedes dividirnos, pero no lo conseguirán. Y es verdad que dentro del Gobierno de España tenemos diferencias en la tributación, pero es verdad que el Partido Popular no nos va a dar lecciones al Gobierno de España de fiscalidad. Si por algo se caracteriza el Gobierno del Partido Popular de Moreno Bonilla y también de España, es por bajar los impuestos a los ricos, por hacer regalos fiscales y por hacer amnistías fiscales a los golfos de nuestro país. No nos van a dividir, por mucho que lo intenten. Ya saben ustedes que dice el refranero, y además yo creo que como están de sabiduría, que no hay nada que más una que un enemigo común. Y por lo tanto lo que ha hecho Yolanda Díaz es cargar contra el Partido Popular. Y esto pues naturalmente une fuerzas entre el Partido Socialista, Sumar y probablemente entre Podemos, si le preguntaran. Lo digo porque hoy no me ha dejado de sorprender bastante que en algunas subordinadas, porque no era el asunto principal de ninguna de ni de las preguntas ni de las respuestas, pero en algunas oraciones subordinadas de las intervenciones de la izquierda, la gran protagonista ha sido Isabel Díaz Ayuso. Cuando tienen que defenderse y atacar al Partido Popular, ¿a quién enfilan de una manera clara? A Isabel Díaz Ayuso. Lo pueden comprobar. Jesús Sánchez. Buenas tardes. El presidente del Gobierno ha aprovechado una pregunta de los proetarras de Bildu para criticar la postura del PP en materia de vivienda y lo ha hecho centrando el tiro en Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo. Yo coincido que efectivamente necesitamos el concurso de todas las administraciones. Desgraciadamente hay partidos políticos que gobiernan instituciones que boicotean la ley de vivienda y que, por cierto, solamente están pendientes de dos viviendas. Una, un ático en Chamberí y otra, un chalet Moaña con acceso privativo a la playa. Abría el camino Pedro Sánchez y ha sido Mónica García, ministra de Sanidad, quien en su caso ha cargado contra la presidenta madrileña por, asegura, liderar una comunidad que arrastra el buen hacer del Sistema Nacional de Salud. Mientras ustedes iluminan el camino y algunos gobiernos iluminan el camino, hay otros gobiernos que ponen piedras en el camino. Y voy a poner como por ejemplo el gobierno fetiche del Partido Popular, como puede ser la Comunidad de Madrid, que está a la cola en inversión por habitante, a la cola en profesionales y lidera todos los rankings de trabajo precario. Entonces, son gobiernos que arrastran y lastran efectivamente el buen hacer de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y la última en despacharse a su gusto contra la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido la ministra de Juventud, Sira Arrego. Ustedes hay días que se levantan y usan los datos del Consejo de la Juventud y días que se levantan y cierran los consejos de la juventud territoriales, como ha hecho su jefa Ayuso en Madrid. De hecho, a mí me encantaría saber si a usted le parece que recortar las libertades de la juventud mejora sus vidas. Las alusiones hacia Díaz Ayuso son ya habituales en el Congreso de los Diputados. Y fíjense, me ha sorprendido, la respuesta del portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha podido ser más moderada. Veo que hoy la sesión del Congreso de los Diputados ha sido monotema Madrid, ¿no? Está bien. Bueno, no pasa nada. Contestaremos. Bueno, es miércoles, es 19 de febrero de 2025. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Bautista, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a comenzar el repaso con las diferentes causas de corrupción que rodean al Gobierno y el Partido Socialista y que investiga, por ejemplo, el Senado. Hoy tenía que declarar en la Cámara Alta, en el marco de la Comisión de Investigación de la Trama Koldo, el que fuera jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, que actualmente es la líder del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, Juan Ignacio Díaz ha preferido no contestar a las preguntas de los diputados después de que además el Partido Popular haya presentado un escrito en la Audiencia Nacional situándole en una reunión con Claudio Rivas y Carmen Pano, el primero en prisión y la segunda imputada, ambos por el fraude de los hidrocarburos. El Partido Popular ha presentado una denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en la que trata de involucrarme con la empresa Villafuel y la trama delictiva de esta empresa. Este hecho, como es lógico, impide que hoy pueda contestar a sus preguntas o realizar cualquier otro tipo de declaración que pueda afectar a mi derecho de defensa.
Senado, por cierto, por el que ayer pasaba el fiscal general del Estado, compareció Álvaro García Ortiz en el marco de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta y allí se defendió asegurando, entre otras cosas, que cerró su correo porque le acosaban tras hacerse público. Dijo también que no se puede defender porque si sale a la arena política perdería la condición de neutralidad y en su defensa ha salido hoy el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López. Pues me parece una persona defendiendo la verdad y defendiéndose de otro tipo de acusaciones también falsas. Por cierto, que el fiscal justificó también el borrado de los mensajes de WhatsApp para proteger, dijo, los datos de los que es custodio, y esto no lo ha pasado por alto el alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida. Que ayer tuvo la desvergüenza, en mi opinión, el fiscal general del Estado de decir que borró los mensajes porque afectan a su privacidad. ¿Qué quiere decir eso de que afectan a su privacidad? Esos mensajes pueden ser la prueba constitutiva de la comisión de un delito y quien es fiscal general del Estado no puede aducir que los borra porque le pueden afectar a su privacidad. Vivimos en una España en la que el fiscal general del Estado se permite reivindicar el borrado de pruebas de un eventual delito. Por cierto, que los escándalos salpican también hoy a Podemos porque podríamos estar ante un nuevo posible caso de agresión sexual en el entorno de este partido. En el punto de mira está situado ahora Juan Carlos Monedero, a tenor de lo publicado por ABC, unos audios del que fuera colaborador de Pablo Iglesias en los que desvela que Monedero habría acosado sexualmente al menos a 2 jóvenes. Me acojo a mi derecho constitucional a no declarar. Máximo cuando, como ya saben, he prestado declaración en calidad de testigo el pasado 20 de diciembre del 2024 ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Sobre estos mismos hechos, respondiendo durante más de una hora a las preguntas formuladas por las acusaciones populares, entre ellas el partido político Vox. Todo ello en un contexto en el que dichas acusaciones populares afines han venido solicitando reiteradamente mi imputación en los últimos meses. Escuchaban ustedes a María Cristina Álvarez, que es la asesora de Begoña Gómez, que tampoco ha querido declarar en este caso en la Comisión de Investigación de la Complutense en la Asamblea de Madrid. Ahora sí, escuchamos al que fuera colaborador de Pablo Iglesias desvelando que Monedero habría acosado sexualmente al menos a 2 jóvenes. Sí, esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A mí me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, de baboseo, cosas que, tal como me las contó, suenan a agresión sexual y que es grave. Y ella es la que ha decidido que no quería que eso trascendiera a la esfera pública. Palabras de Sergio Gregori, cofundador de Canal Red, que más tarde fue despedido fulminantemente. De ahí quizá la duda que siempre, como van a escuchar, Yone Belarra cuando le han preguntado en Televisión Española por este posible escándalo. Por cierto, la aún líder de Podemos dice también que en su partido estas cosas se las toman muy en serio. Mire, yo lo que le puedo decir es que esta persona, y no hay más que leer sus tweets y otros que tiene, creo que se valoran absolutamente solos, ¿no? Siempre que hemos conocido cualquier testimonio, cualquier indicio de violencia sexual, hemos actuado. Creo que tenemos los mejores protocolos y los mejores procedimientos internos. En lo económico y al margen del salario mínimo y la decisión de Hacienda de que tribute por el impuesto de la renta, sepan que entre los sindicatos no olvidan otro de los frentes abiertos, el recorte de la jornada laboral. Lo ha recordado hoy Pepe Álvarez, líder de UGT. La reducción del tiempo de trabajo es un objetivo para nosotros esencial. De hecho, el día 4 de marzo hemos convocado una gran movilización en Barcelona con delegados y delegadas, justamente para que el aliento de aquellas trabajadoras y trabajadores que en el año 1919 consiguieron por primera vez en Europa la jornada de 8 horas llegue al corazón de Barcelona y, si es posible, al corazón de los diputados y de las diputadas que representan la provincia de Barcelona. Y además el ministro de Agricultura, Luis Planas, pidiendo tranquilidad ante la política arancelaria de Donald Trump. Entiendo, como si me preguntaba usted si había algún sector más, probablemente lo habrá, pero lo que quiero decir es que hoy por hoy, tranquilidad, no hay nada. Evidentemente, cuando Vox defiende desde la tribuna que no hay nada, pues sabemos por qué lo hace. Cuando lo hace el gobierno, lo hace defendiendo los intereses de España, con prudencia, con firmeza, y espero que la oposición, llegado el caso y momento, si lo hubiere, pues se alinee con el gobierno y con la Unión Europea en la defensa de nuestros intereses. Y terminamos un día más, Luis, echando un vistazo al exterior, pendientes de esa salud del Papa Francisco. Lo último que sabemos es que ha pasado una noche tranquila, que el corazón está soportando bien los tratamientos por sus afecciones y que respira de forma autónoma. Gracias a ello ha podido incluso tener un desayuno normal, aunque sigue en reposo absoluto. Bueno, he leído que está en reposo, pero que de vez en cuando se levanta y se sienta en un sillón en su propia habitación. Y que recibe a sus secretarios, que son las únicas personas que de momento tienen contacto con él. Bueno, estamos muy pendientes de la salud del Papa. Gracias, Noelia Bautista. En casa de Herrero, Es Radio.